Hola, mi nombre es Sebastián Solé, yo soy director médico de Clínica IRAM y director del programa de radioterapia oncológica de la Universidad Diego Portales. El cáncer agrupa un conjunto de enfermedades donde algunas células del cuerpo empiezan a dividirse sin control y sin detenerse y se pueden diseminar a otros tejidos. El cuerpo tiene miles de millones de células y cualquiera de estas se puede transformar en un cáncer. Y es por eso que el cáncer se puede dar en cualquier parte del cuerpo humano. El año 2011, las enfermedades del sistema circulatorio eran la principal causa de muerte en Chile y en segundo lugar los tumores malignos. Pero el incremento anual es mayor en el caso del cáncer que en las enfermedades del sistema circulatorio y la proyección es que a este año vamos a tener una mayor mortalidad por cáncer que por enfermedades del sistema circulatorio. Acá podemos ver, basado en un estudio de Globocan del 2018, que tenemos más de 50.000 nuevos tumores en la población chilena. Y el riesgo de tener cáncer con una vida proyectada a 75 años es de un 20%. O sea, uno de cada cinco personas que llegue a los 75 años va a haber tenido un cáncer. La radiación es básicamente propagación de energía. Esta energía puede ir en ondas electromagnéticas o en partículas subatómicas. Y esta propagación puede ser en el vacío o incluso también en un medio material. Dentro del espectro electromagnético, los rayos que usamos para diagnóstico y para tratamiento, que son los rayos X y los rayos gamma, están en el orden de una alta frecuencia y una pequeña longitud de onda, y estas características permiten que este tipo de radiación sea ionizante, y es por eso que es útil para efectos terapéuticos, a diferencia de la luz visible, incluso la luz ultravioleta, que no sirven para tratar pacientes. Y el uso de radioterapia para tratar el cáncer o la radioterapia en sí, es el tratamiento del cáncer con altas dosis de radiación que permite destruir las células malignas y de esa manera reducir e incluso eliminar los tumores. Hablemos un poquito de historia. El señor Wilhelm Röntgen, a fines del siglo XIX, experimentando con tubos catódicos y él siendo un aficionado a la fotografía, él notó que se le velaron algunas placas radiográficas que no estuvieron en contacto cercano con estos tubos catódicos y entonces quiso experimentar al respecto y estos tubos catódicos que básicamente hacen fluir electrones desde un cátodo a un ánodo y de esa manera se genera fluorescencia muy similar a un tubo fluorescente actual. Él lo tapó con cartulina oscura negra de manera que no se viera la fluorescencia y notó que a pesar de haber obstruido la luz que se emanaba de estos tubos catódicos, las placas radiográficas igualmente fueron veladas. Por lo tanto, él determinó que había algún tipo de rayo que no era visible y que él no sabía de qué se trataba y cómo llamarlo, y por eso le llamó finalmente rayos X. Y de esa forma notó que habían otros rayos que se generaban y que salían de estos tubos catódicos. Por estos descubrimientos, el año 1901 ganó el primer premio Nobel de Física y él, siendo un acérrimo académico, decidió donar
recompensa monetaria de este premio Nobel a su universidad. Aquí podemos ver la primera radiografía del cuerpo humano, que sería la mano de la mujer de Röntgen. Y ella, al ver esta imagen, sintió que había visto su muerte. Eso, o al menos eso cuenta la historia. Recuerden que uno veía huesos solamente en los muertos en esa época, así que ella, muy impresionada, hizo este comentario. Al año siguiente, el señor Henri Becquerel, que es un físico francés, descubre que las sales de uranio tienen propiedades que logran velar placas fotográficas, y de esa manera descubre la radiación beta y que ésta se integra por electrones. Así que en 1903 se le otorga el Premio Nobel de Física al señor Becquerel. Básicamente descubre la radioactividad. Y Marie Curie, que es una polaca nacionalizada francesa, descubrió el polonio, descubrió el radio, ambos elementos radioactivos, dirigió los primeros estudios de tratamientos en neoplasias con estos isótopos y fundó el Instituto Curie en París y en Varsovia para el tratamiento del cáncer con radiación. Es la primera persona que recibió dos premios Nobel en distintas especialidades, el de física y el de química. Emil Grove fue el primero en Estados Unidos en tratar el cáncer con rayos X. Él armó una máquina de rayos X en 1896 y la utilizó en primera instancia para tratar a una mujer con un cáncer de mama localmente avanzado y resecable, y tuvo buenos resultados, y después se dedicó a tratar más pacientes con esta máquina. Fíjense en la fecha, en 1896 armó esta máquina de rayos X, tan solo un año después de que Röntgen descubrió los rayos X. Y en esa época no había internet, no había correo electrónico, no había WhatsApp. Luego de varios intentos exitosos de tratar diferentes patologías, en general tumores, se dieron cuenta de los efectos colaterales de la radiación. Por ejemplo, en 1910, lo que se llamaba UNDARC, que era una mezcla de radio, que es de material radioactivo, o radium también se le llama, se mezclaba con pintura de manera que brillara en la oscuridad, y con esta pintura brillante en la oscuridad se pintaban los relojes para que pudieran dar la hora en la noche. Y los pintores que hacían estos relojes sufrieron diferentes enfermedades, entre ellas tumores, anemia, leucemia, necrosis de mandíbula, y esto era porque para que los pinceles quedaran bien finos, bien puntudos, ellos los apuntaban o los hacían, los ponían de esa forma con la lengua. Marie Curie falló de leucemia porque también transportaba estas fuentes de radio y de polonio en el bolsillo del delantal, así que se expuso por mucho tiempo, muchos años, a dosis altas de radiación sin ningún tipo de protección. Y Emil Grove requirió múltiples cirugías para extirpar varios tumores que se le generaron en diferentes partes del cuerpo. La radiación puede ser electromagnética o particulada. La radiación electromagnética o los rayos X, que es un tipo de radiación electromagnética, se genera en los tubos de rayos X, que estos tubos de rayos X tienen un cátodo que, al agregarle energía eléctrica, dispara electrones hacia un ánodo.
y de esa manera, en los tubos catódicos, que era algo muy similar a esto, se genera la fluorescencia. El tema es que cuando estos electrones chocaban con el ánodo, ahí se forman los rayos X por un proceso físico que se llama Bremsstrahlung. Y la formación de estos rayos X es la que se utiliza para el diagnóstico, para las radiografías y también para los tratamientos de radiación. La otra forma de radiación electromagnética es con los rayos gamma, que se generan con el decaimiento radioactivo de algunos elementos que están en un estado inestable o isótopos radioactivos también se les llama. Y el ejemplo del cobalto 60 lo ocupo porque es algo que usamos hasta el día de hoy para braquiterapia. El cobalto 60 decae por decaimiento beta, liberando un electrón, a níquel 60, y esta forma es inestable, por lo tanto libera energía en forma de rayos gamma para pasar a su estado estable, que es el níquel 6028. Radiación particulada, la más utilizada son los electrones. De hecho, nosotros tenemos dos equipos que tienen la capacidad de irradiar con los electrones. También existen los protones, pero no están disponibles en Latinoamérica, y los neutrones en centros de investigación principalmente. Los electrones, por lo menos en el acelerador lineal que tenemos nosotros, eh, utiliza los mismos electrones del tubo de rayos X, pero en vez de hacerlo impactar con un target para generar fotones, esos mismos electrones son dirigidos hacia el paciente. Y los electrones tienen algunas propiedades especiales que lo hacen beneficioso para tratar tumores, especialmente tumores de piel o tumores muy superficiales, porque no tienen penetrancia en profundidad, a diferencia de los rayos X. Y el target de la radioterapia es el ADN. La idea es lograr dañar el ADN de las células tumorales, principalmente hacer daños de doble hebra, no solo de una hebra, porque generalmente el daño de una hebra se repara, pero al generar daños de doble hebra, esto permite que la célula tumoral no se siga dividiendo. Y acuérdense que definimos cáncer como una división y multiplicación descontrolada de células. Tenemos dos formas generales de entregar la radioterapia, uno por radiación externa con los aceleradores lineales, donde el paciente está acostado en una camilla y hay un equipo que, sin tocar al paciente, desde una distancia usualmente de más o menos 1 metro, irradia y dirige unas de radiación hacia la zona donde está el tumor. Y por otro lado está la braquiterapia, donde llevamos fuentes radioactivas cerca del tumor, de manera que estas fuentes radioactivas puedan dar dosis muy altas en el tumor, y a medida que se van alejando los otros tejidos desde esta fuente, la radiación es más baja, por lo tanto el tratamiento es bien tolerado. Braqui significa cerca, por eso se llama braquiterapia. Aquí hay máquinas antiguas de rayos X para el tratamiento de pacientes, pero estas máquinas antiguas no tenían mucha energía, por lo tanto no lograban tratar de manera efectiva tumores muy profundos. Y acá tenemos un aplicador de braquiterapia de fuentes de radio o de radium para tumores de piso de boca, por lo tanto dentro de este aplicador se ponían las fuentes de radium. Este fue un salto importante en el tratamiento del cáncer con radioterapia, la máquina de cobalto, donde
tenemos esa máquina que tiene una fuente de cobalto 60 que está permanentemente decayendo hacia níquel y de esa manera generando irradiación gamma, y esa irradiación gamma se dirige a la zona de interés en el paciente. El principal inventor de esta máquina es el doctor Gilbert Fletcher, que es uno de los grandes personajes de la radioterapia a nivel mundial. Él formó a mi mentor, al doctor Baeza, en sus años del MD Anderson en los años 70. Y luego vienen las máquinas que utilizamos hoy en día, las más populares, que son los aceleradores lineales, en que son máquinas de rayos X, pero la diferencia es que estas máquinas permiten acelerar los electrones de manera importante, cosa de que el choque con el target sea a una gran velocidad y esto permita generar fotones de muy alta energía que permiten a su vez tratar tumores que están muy profundos en el cuerpo y de manera efectiva. Estos son los aceleradores lineales modernos, de hecho este es uno de los equipos que tenemos nosotros, que además de poder irradiar pacientes, antes de irradiar a los pacientes tiene estos brazos laterales que permiten hacer una imagen de escáner del posicionamiento del paciente antes de la sesión, de manera a poder corregir en 3 dimensiones la posición del paciente y luego pasar a un tratamiento que hoy en día es muy preciso. Hablemos un poquito de las técnicas. Yo me formé con radioterapia 2D. Esa fue la radioterapia que yo aprendí. Se basa en imágenes planas, en radiografía o en imágenes de fluoroscopía. Y se planifica manualmente la dosis de interés en base a los diámetros de las zonas del cuerpo que iban a ser tratadas. Luego vino la planificación 3D, que permitió que algoritmos de cálculo calcularan las dosis de radiación en los pacientes mirando el target con estas imágenes de escáner que son tridimensionales. Y luego de eso, mejoras en los equipos permitieron que los colimadores multilámina se movieran durante las sesiones incluso, y el equipo incluso podía girar durante la sesión de manera de agregar muchas variables para lograr una dosis muy óptima en el paciente. Y en ese minuto se empezaron a usar algoritmos complejos con función de costos y planificación inversa. En el fondo, uno a un algoritmo computacional le indicaba la dosis que quiere que reciba cierto tumor y las dosis máximas que se pueden tolerar en ciertos órganos de riesgo que están cerca, y este algoritmo de manera computacional hace iteraciones, miles de iteraciones por segundo para lograr al tratamiento óptimo en cuanto a los ángulos de radiación, la velocidad, la tasa de dosis, el movimiento de las láminas del colimador, etc. Luego la IGRT, que es imagen guiada o radioterapia por imagen guiada, es el concepto de tener unas imágenes muy precisas de la posición del target eh, du- previo o durante la sesión de radioterapia. Así que esto le agregó la IGRT precisión a la IMRT, y en base a eso luego podemos hacer SRS o radiocirugía, o SBRT, que es radioterapia estereotáctica, que usando técnicas de cálculo de IMRT con técnicas de posicionamiento de IGRT, al haber tanta precisión y una dosimetría tan óptima de la entrega de la radiación, permite dar grandes dosis de radiación, y el poder dar grandes dosis de radiación de manera segura limita las sesiones de tratamiento a una o pocas sesiones, usualmente no más de 5.
Acá abajo a la derecha les muestro cómo se ve por donde sale las de radiación. Esas son múltiples láminas de, de un material parecido al plomo que se van desplazando, generando diferentes formas que van protegiendo o liberando las de radiación dependiendo si en esa parte, en ese ángulo hay tumor, hay un órgano que se quiere proteger, etcétera. Y esto finalmente en el computador se ve así. El primer escáner a mano izquierda es como hacíamos la radioterapia 2D con dos campos laterales basados en anatomía ósea para tratar en este caso un tumor de orofaringe. Ven que las paróticas quedan completamente irradiadas con esta técnica. Pasamos a la técnica 3D con equipos no tan sofisticados, pero ya basándonos en imágenes por escáner, podemos ver que hay menos tejido sano que se está irradiando, pero de todas maneras hay una irradiación no menor en las glándulas parótidas y esto va a producir serostomía crónica en los pacientes. Hacia la imagen de más a la derecha, que es un tratamiento del mismo tipo de cabeza y cuello de orofaringe, pero con técnica de IMRT que permite que el volumen de tejido sano a irradiarse sea mucho menor y sin comprometer irradiación del tejido tumoral. De esta manera las parótidas pueden ser conservadas y el paciente no queda con serostomía crónica. En una pelvis esto se ve parecido. A la derecha tenemos una radiación pélvica con un tratamiento 3D donde el objetivo es irradiar las cadenas ilíacas ganglionares externas e ilíacas internas y los ganglios presacros y para eso está irradiando un montón de tejido sano que está entre medio que incluye intestino. Es más, si ven las zonas de un color más rojo, esas zonas son donde hay una mayor dosis y esas zonas no necesariamente están en la zona que queremos que estén. En este caso, están recibiendo la mayor dosis intestino por la parte anterior del paciente y los músculos piriformes por la parte más posterior. Versus a mano izquierda vemos un tratamiento de intensidad modulada donde la dosis de prescripción queda justo con respecto a los volúmenes que queremos irradiar, o sea, los ganglios ilíacos externos, internos y presacro. Y la IGRT toma una imagen, en nuestro caso lo hacemos con un equipo que tiene un escáner antes de cada sesión, así que toma una imagen de escáner antes de cada sesión con el paciente acostado en la misma camilla de tratamiento y esa lo comparamos con el escáner con que se hicieron la planificación de la radioterapia y de esa manera hacemos calzar una imagen con la otra y nos podemos fijar que la posición de tratamiento sea perfecta y no solo de eso, sino que hay cosas que no dependen de la posición. Por ejemplo, el llene de la vejiga. Y si vemos que el paciente no tiene muy llena la vejiga y queremos tratar la próstata y que más vejiga va a estar cerca de la próstata que vamos a tratar, podemos bajar al paciente de la camilla, indicarle que vaya a tomar más líquido, que llene un poquito más la vejiga y después de unos 30 minutos volvemos a tomar nuevas imágenes del paciente y si la vejiga ya está en el volumen adecuado para alejarse de la zona de la próstata, procedemos con el tratamiento del paciente. Y la radiocirugía y radioterapia estereotáctica, acá les muestro el ejemplo de un tratamiento de metástasis de columna, donde en la zona izquierda hay un tratamiento de radiocirugía o radioterapia estereotáctica de columna, que básicamente son sinónimos. Usualmente se ha utilizado el término radiocirugía cuando hablamos de cerebro y radioterapia estereotáctica o SBRT cuando hacemos lo mismo fuera del cerebro. Y en fin, al lado derecho podemos ver que cómo se trataría con radiación paliativa la misma lesión de metástasis óseas lítica de la columna, donde no solo se irradia la columna, sino que se irradia un montón de tejido sano de manera innecesaria. Y esto no nos permite dar una dosis alta de radiación. Nos permite solo dar una dosis de radiación paliativa que sea tolerable por todo ese tejido sano que hay alrededor. Me encanta a mí la radioterapia estereotáctica o radiocirugía de columna, así que les traje un caso mío. Esta es el escáner de simulación de una paciente donde pueden ver que hay un tumor lítico de la columna que se compromete partes blandas. Esos contornos
son los que hacemos los doctores para determinarle luego al físico médico que las zonas que queremos irradiar y las zonas que queremos no irradiar. Hay tejido sano contorneado, hay tejido tumoral contorneado. Y acá vemos el escáner que se hace en el equipo de radiación antes de tratar al paciente. Ven que no es exactamente la misma calidad que un escáner de diagnóstico, pero eh, nos permite una localización para hacer un match casi perfecto. Si pueden ver, el posicionamiento es prácticamente igual, ¿no? Las diferencias son de mucho menos de 1 milímetro. Y en el plano sagital y axial lo mismo. Con BinCT en la máquina, escáner de simulación. De esa manera nos aseguramos que el paciente está en exactamente la misma posición de tratamiento a la hora de ser tratado y nos permite dar con toda confianza una dosis muy alta de radiación. Este paciente tengo imágenes de seguimiento y les quiero mostrar lo que se logró. Acá de nuevo podemos ver el tumor de L3, una gran masa con componente partes blandas, una masa lítica, que luego de 14 meses de seguimiento ya no hay componente partes blandas, ya la zona lítica se reosificó, ¿no? Pueden ver la diferencia en el plano axial, en el plano sagital y en el plano axial. Así que además de lograr un muy buen alivio del dolor en esta paciente, logramos que prácticamente matar todas las células tumorales que hay ahí, de manera que el hueso se reosificó, lo cual, y esto sin ningún tipo de procedimiento, ni fijación de columna, ni ningún otro procedimiento invasivo, solo con seguimiento. Y este es otro caso, un tumor también de columna, de partes blandas, de vértebra T6, donde vemos en el pedículo izquierdo un gran componente de partes blandas lítico que reemplaza el tejido óseo, y con 12 meses de seguimiento también podemos ver que toda esa zona que había tumor reemplazando el hueso, ahora volvió a ser tejido óseo, que le da nuevamente la estructura normal a la columna, y de esa manera no requirió tampoco ningún otro tipo de tratamiento invasivo, y también se produjo alivio importante del dolor por esta lesión ósea. De nuevo, para que vean la diferencia en el plano axial y en el plano sagital y en el plano coronal. Y la gracia de dar dosis altas de radiación son que, además del efecto biológico contra el cáncer de dar una dosis más alta, también hay un daño vascular asociado que incluso a pocas horas, como 24, 48 horas de haber dado estas dosis masivas de radiación, el tumor se queda prácticamente sin irrigación. Y eso obviamente permite que las células tumorales, al no recibir oxigenación por la sangre, aumenta la probabilidad de que mueran. Y por otro lado, la radiación convencional antigua de grandes volúmenes por varias semanas, que tenía efectos negativos con respecto al sistema inmunológico, porque si habían linfocitos actuando sobre el tumor con tratamientos que se mantenían por varias semanas, 5, 6, 7 semanas, estábamos irradiando esos linfocitos cuando iban a actuar sobre el tumor y inactivándolo, eh, versus el paradigma actual de los tratamientos de radiocirugía y radioterapia estereotáctica, en que los tratamientos duran un máximo de una semana, producen, por tener una dosis alta de radiación, producen mucha liberación antigénica, y de esa manera estimulan el sistema inmunológico y no lo desactivan luego cuando van los linfocitos a actuar sobre el tumor. Así que hay varios estudios que indican que hay un efecto inmunológico de la radioterapia a alta dosis por sesión, por ejemplo, radiocirugía o radioterapia estereotáctica, además del daño endotelial y además de entregar una mayor dosis radiobiológica al tumor. Y en base a esto, la doctora Jara, que trabaja acá en la Universidad Diego Portales, que es docente acá,
publicó el año pasado en la Revista Médica de Chile nuestros resultados preliminares de radioterapia estereotáctica en metástasis óseas de la columna vertebral. El paper es de libre acceso y tuvimos resultados espectaculares, la verdad. Así que si quieren lo pueden revisar. La radioterapia se puede indicar como un tratamiento definitivo. Por ejemplo, hay tumores pulmonares en etapas tempranas que con un tratamiento de radiación exclusiva tienen curación sobre el 90%. Hay algunos linfomas que se tratan con radioterapia exclusiva, por ejemplo los linfomas mal gástricos. También se puede dar la radioterapia como un tratamiento adyuvante. El ejemplo más frecuente, diría yo, es el cáncer de mama, donde para poder hacer una cirugía conservadora de la mama y no tener que sacar la mama completa, se puede sacar el tumor solamente, pero a esas pacientes hay que irradiarle el resto de la mama y de esa manera no les vuelve el cáncer. También como tratamiento neoadyuvante o antes de la cirugía, el caso más frecuente de eso es el cáncer de recto, donde hacer la radioterapia antes de la cirugía permite que el tumor sea más resecable, se achique, incluso hay estudios que sugieren que se puede prevenir una cirugía con ostomía permanente, una cirugía de Miles, en tumores si uno les hace esta radiación preoperatoria y están ubicados en el recto bajo. La radiación paliativa es una de las indicaciones más importantes porque el dolor tumoral, especialmente el dolor óseo, se trata de manera muy efectiva y con pocos efectos colaterales con radiación paliativa. Y hay algunas enfermedades benignas que se pueden tratar con radiación, los meningiomas, los adenomas hipofisiarios, los queloides, etc. Hay urgencias en radioterapia, no son muchas, pero hay ocasionalmente urgencias que tratamos eh, de los pacientes darles un tratamiento lo más rápido posible, ojalá dentro de 24 horas. El dolor intratable por un tumor, por ejemplo por un tumor óseo, pacientes con compresión medular, en que cada hora, cada día cuenta, en que mientras antes tratemos a esos pacientes, mayor probabilidad que tengan en recuperar la función neurológica. Los síndromes de vena cava superior, generalmente se da en tumores de pulmón o de mediastino como los linfomas, donde se produce obstrucción del retorno venoso de la vena cava superior y hay una congestión de cuello y cabeza y dificultad respiratoria y mayor probabilidad de trombos, etc. Las metástasis encefálicas, que el tratamiento más efectivo es la radiación, ya sea en modo de radiocirugía cuando son pocas lesiones o de radiación encefalototal cuando son metástasis encefálicas múltiples. Y las hemorragias como las hemoptisis en tumores pulmonares o las hemorragias, por ejemplo, por tumores ginecológicos, son muy bien tratadas con una sesión de dosis alta de radiación que logra cortar el sangrado rápidamente en esos pacientes y que no se terminen consumiendo todo el banco de sangre de un hospital o de una clínica. Quise mostrarles algunos usos frecuentes de radioterapia. El cáncer de mama es una indicación muy importante de nuestra especialidad. Ya el estudio de Fischer, que tiene 20 años de seguimiento, publicado el año 2002 en el New England Journal of Medicine, muestra que si uno quiere hacer cirugía conservadora, o sea, lumpectomía, sacar solo el tumor, no sacar la mama completa, necesita agregar radioterapia para que no vuelva al cáncer. En este caso, la diferencia fue muy importante. A 20 años, la falla con cirugía sola fue del orden del 40% y bajó al orden del 15% con la misma cirugía pero agregando radioterapia posterior. Otra indicación importante es el cáncer de cuello uterino, ya del estudio randomizado de Landoni, donde se incluyeron más de 300 pacientes con cáncer localmente avanzado, que la mitad fueron a cirugía y la otra mitad fueron a radioterapia definitiva. Se vio que la sobrevida fue la misma
y debemos considerar que en la rama de cirugía más de la mitad de los pacientes requirieron radioterapia postoperatoria igual. Entonces, cuando un ginecólogo oncólogo cree que no va a poder sacar todo el tumor o que van a haber ganglios positivos o algunos otros criterios, es mejor que no opere a esa paciente porque no le está agregando ningún beneficio y es mejor que esa paciente de frentón vaya a radioterapia definitiva. Cáncer de recto, les contaba, ya desde este estudio publicado en el año 85, donde se comparó cirugía versus cirugía más quimio, versus cirugía más radio, versus cirugía más radiación y quimioterapia, se vio que el peor resultado fue el de cirugía sola y el mejor resultado fue el de cirugía más radiación y quimioterapia, y desde entonces el cáncer de recto localmente avanzado nunca más se ha tratado con cirugía como tratamiento exclusivo, sino que se hace también radiación y quimioterapia, que estudios posteriores demostraron que era mejor hacerla antes del modo neoadyuvante. Cáncer de próstata es otra indicación. El estudio más importante es el estudio PROTECT, que con 10 años de seguimiento, randomizando a pacientes a seguimiento activo versus cirugía, prostatectomía radical versus radioterapia, esto para cáncer de próstata localizado, a 10 años de seguimiento no hubo diferencia en sobrevida libre de progresión para la rama de prostatectomía versus radioterapia, por ende debemos decir que ambos tratamientos desde el punto de vista oncológico son equivalentes. En general, los pacientes que van a radioterapia pasan por un flujo. Primero, la indicación suele partir de un comité oncológico que analizó el caso, luego que el comité indica que este paciente necesita radioterapia, el paciente tiene una consulta inicial con el médico radiooncólogo. Luego el médico radiooncólogo, al analizar profundamente el caso, viendo todos los exámenes, examinando al paciente, si determina que hay que irradiarlo, el paciente va a lo que llamamos simulación, que hoy en día la simulación es en base a un escáner de la zona que vamos a tratar. Y teniendo esas imágenes de escáner, el médico tratante hace el contouring o contorneo, o que es básicamente dibujar la zona que quiere que se irradie en estas imágenes de escáner y dibujar los órganos que uno quiere que no se irradien. Y con eso, los tecnólogos médicos y físicos médicos de dosimetría diseñan un plan de radiación para cumplir los requerimientos del médico. Luego, este plan de radiación se lleva a un control de calidad médico que usualmente se hace en una reunión donde se analizan todos los parámetros anteriores, la indicación, las dosis a utilizar, incluso los contorneos del paciente. Y una vez que está aceptado esto, va a un control de calidad físico donde para estos tratamientos complejos se irradian detectores con el plan del paciente, y de esta manera podemos estar seguros que la máquina de radiación, que tiene muchas variables, pueda ejecutar de buena forma lo que el computador le indicó. Y luego el paciente va a su primera sesión de radioterapia, que en algunos casos es una sesión única. ¿Hay complicaciones en radioterapia? Por supuesto que las hay. En general, estas complicaciones son o guardan relación con la zona que se irradió. Eh, Hay complicaciones agudas, puede haber fatiga, pueden haber náuseas, vómitos en los pacientes que se irradian el abdomen, puede haber dolor, puede haber inflamación de los tejidos que se irradian, puede haber descamación de la piel, por ejemplo en cáncer de mama, donde la mama está muy cercana a la piel, por lo tanto recibe una dosis alta, puede haber caída de los glóbulos blancos, hay también toxicidad crónica como atrofia, fibrosis de las partes blandas, eh, pero lo más importante es que hoy en día hay mucha información con respecto a las dosis que toleran los tejidos, y también hay mucha tecnología para evitar que los tejidos sanos reciban estas dosis máximas tolerables sin complicarse. Así que en la mayoría de los casos no se generan efectos colaterales severos.
Hay casos en que no se puede irradiar a dosis óptima un tumor sin irradiar a dosis alta o a dosis mayor a la tolerada por un tejido sano. Y ahí es donde debe entrar el criterio médico y también esto muchas veces se comparte con el paciente. ¿Ya? Por ejemplo, un tumor que requiere dosis alta de radiación para ser curado, pero está cercano al nervio óptico, por ejemplo, donde podría estar en una contigua relación uno con el otro y uno podría, digamos, conversar con el paciente de que tiene un riesgo elevado de perder algún grado de agudeza visual con tal de dar la dosis que necesita ese tumor para ser eliminado y eventualmente el paciente también puede participar en la decisión de esto, sabiendo las consecuencias que puede tener al respecto. Esto es importante porque eventualmente el paciente podría pensar al revés y decir, podría tener un trabajo donde la agudeza visual es muy relevante para él y decir, no, doctor, por ningún motivo quiero comprometer mi agudeza visual, haga lo mejor que pueda sin dañarme mi visión. Y la decisión finalmente es del paciente, porque él es el que eh, va a correr con sus riesgos tanto de curación como de efectos colaterales. Finalmente, les quiero reforzar la idea de que la radioterapia es una de las herramientas más importantes en el tratamiento del cáncer. Se ocupa para casi todos los tipos de cáncer. Se estima que alrededor de un 50 a un 60% de los pacientes con diagnóstico de cáncer va a requerir de algún tipo de radioterapia en el curso de su enfermedad. Y si bien no es una herramienta nueva, de hecho, este folleto del Instituto de Salud Pública de Estados Unidos es de los años 50. Hoy en día, con las nuevas opciones de tratamiento, con los nuevos tratamientos de radiocirugía, de radioterapia estereotáctica, se está ampliando el abanico de indicaciones de algún tipo de radioterapia. Con eso termino. Muchas gracias por su atención.